Aló, aló. Bien, sigue gente afuera, pero vamos a empezar el paseo por la complejidad de hoy. El paseo de hoy es el número 60, así que siendo un número múltiplo de 10, uno como que se emociona. Eh, Esa es toda la significancia que tiene. Eh, bueno, hoy día tengo el placer de presentarles a Mario Villalobos. Voy a presentar brevemente un breve currículum. Él cursa su último año de estudios de doctorado en la Universidad de Edimburgo, Escocia. Posee un magíster en filosofía en la Universidad de Chile. Realizó su pregrado en psicología en la Universidad Católica de Chile y estudios de medicina en la Universidad de Concepción. Ha escrito una serie de artículos científicos, dictado conferencias y exposiciones en diversos seminarios relativos a su área de especialización: filosofía de las ciencias cognitivas y filosofía de las ciencias sociales. Un par de cosas simplemente antes de empezar la charla. Primero, que apaguen los celulares o los dejen en silencio. Y segundo, que para los que no le lleguen correos con las invitaciones para estas charlas, porque hay gente que se entera por Facebook o por amigos, se inscriban en una listita que va a estar al final de la charla. Y por último, que sepan que en nuestra última producción, nuestro libro Autopoiesis, un concepto vivo, libro calentito, todavía no sale a las librerías, así que está, es una exclusividad y tiene, me imagino, bastante que ver con lo que vamos a ver hoy día. Está a la venta y vale 10.000 pesos. Así que al final de la charla, los que estén interesados lo pueden comprar. Así que bueno, bienvenido Mario, muchas gracias por tu charla. Excelente título, ¿cierto? Seres vivos, sistemas cognitivos. Bueno, buenas tardes, primero que nada, y gracias por la invitación a ustedes. Sí, bueno, quisiera plantear este tema como una pregunta, ¿cierto? El título es si es que acaso los seres vivos son sistemas cognitivos, o si acaso uno los puede identificar como tales, ¿cierto? Y si es así, ¿en base a qué? ¿En base a qué criterio? Eso es más o menos el ejercicio que voy a tratar de hacer. El problema, el espacio problema sería, primero, la idea intuitiva de sentido común de que nosotros, los seres vivos, o alguna de sus conductas por lo menos, ¿cierto?, generalmente las interpretamos como conducta inteligente o comportamiento cognitivo, ¿cierto? O por lo menos para las ciencias cognitivas en general, uno de los ejemplos más típicos de cognición está en ciertos comportamientos de los seres vivos, ¿no? Entonces, generalmente son identificados como sistemas inteligentes o que exhiben inteligencia, ¿cierto? En ese sentido voy a tomar el concepto de cognición aquí. Y lo que yo quiero plantear es que identificar a los seres vivos en ese sentido supone una cierta ontología, supone que uno concibe a los seres vivos como siendo de un modo determinado, ¿cierto? Tienen una forma de ser tal que ellos son cognitivos o tal que buena parte de su comportamiento es cognitivo, ¿cierto? Esa es la primera idea que quiero plantear, ¿ya? Y el problema es que, según lo que yo veo, esta idea no está suficientemente justificada. Esta ontología, este compromiso ontológico no está suficientemente fundado. O por lo menos uno lo puede cuestionar sobre un par de elementos que yo voy a tratar de exponer aquí, ¿ya? Hay otra vertiente por donde se puede entrar a este mismo problema, que sería ahí la letra B, que los seres vivos constituyen, ¿cierto?, o algo así como una clase natural, ¿cierto?, o si no, por lo menos uno podría decir, no constituyen una clase convencional, ¿cierto? Los seres vivos los suponemos como siendo algo, ¿cierto?, tienen una propiedad en común tal que nosotros los podemos poner sobre una clase, una categoría, ¿cierto? Pero esta clase no es convencional, no es institucional, no es estipulada, ¿cierto? Obedece a una propiedad que está ahí en los seres vivos. ¿Ya? Esa es más o menos la primera idea. Y la segunda, donde aparece el problema, es que los sistemas inteligentes o los sistemas cognitivos serían una clase convencional y no una clase natural, ¿cierto?
Esa es otra forma de entrar al mismo problema, ¿no? Que de ahí aparece haber una disparidad, ¿cierto? Parece haber una brecha ahí conceptual entre lo que son los seres vivos como clase y lo que son los sistemas cognitivos inteligentes como clase, como categoría, ¿cierto? Y ahora, de esas dos entradas al problema, yo me voy a centrar hoy día en el primero solamente. La segunda entrada, esta que les dije recién, es un poco más directa, creo yo, ¿cierto? Pero yo no la tengo muy desarrollada en este momento. Y creo que la A nos va a dar más elementos para discutir, ¿ya? Entonces nos vamos a centrar en esto de la concepción ontológica de los seres vivos. Entonces partimos con la ontología de los seres vivos, ¿cierto? Yo voy a plantear que los seres vivos son sistemas físicos ordinarios, son materia organizada de cierta manera y que funciona de cierta manera, pero que los fundamentos metafísicos de eso que está ahí son ordinarios en el sentido que no hay nada extraño, nada, ¿cierto?, que no sea el dominio natural, ¿cierto? Y esto lo voy a sostener desde un marco naturalista clásico, ¿ya? O sea, estoy haciendo explícito el espacio donde yo me estoy situando. Voy a asumir primero un naturalismo clásico, y desde ese naturalismo clásico los seres vivos van a aparecer como sistemas físicos ordinarios, ¿ya? Comunes y corrientes, quiero decir, ¿ya? Eso quiere decir que sea cual sea la peculiaridad de los seres vivos dentro de los sistemas naturales, cualquiera que ustedes quieran, ¿ya? Puede ser autopoiesis, puede decir que tienen un sistema de disipación termodinámico particular, lo que ustedes quieran, ¿ya? Que tiene DNA, un sistema proteico que no se encuentra en otros lados, en fin. Pero cualquiera que fuere esa propiedad no los puede poner fuera de los sistemas naturales, ¿ya? Siempre los seres vivos van a pertenecer a los sistemas naturales comunes y corrientes, ¿ya? Esa es la primera característica. La segunda característica ontológica que yo creo que es pertinente asumir con los seres vivos es que ellos son sistemas sensoriomotores cerrados, ¿ya? Sistemas sensoriomotores cerrados, y que por lo tanto, lo voy a tratar de explicar ahí, por lo tanto ellos no tienen direccionalidad en su sensoriomotricidad, no tienen ninguna direccionalidad, y no tienen cómo hacer la distinción sistema-entorno, ¿ya? Yo digo, no tienen direccionalidad ni distinción identitaria. Estos son los dos puntos entonces que yo quiero sostener, ¿cierto? Que los seres vivos son eso. Lo que es razonable es verlos así. Y después voy a tratar de sacar de ahí, extraer la conclusión de que por lo tanto no son cognitivos, ¿no? Bien. ¿Qué entiendo? ¿Qué voy a decir aquí por naturalismo clásico? Básicamente que los sistemas naturales son sistemas 1, deterministas, 2, no teleológicos, 3, anormativos, ¿ya? Aceptar que son deterministas, si uno acepta que los sistemas naturales son deterministas, cualquier indeterminismo que aparezca en la observación de los sistemas naturales es inmediatamente endosado a las limitaciones del observador, a las limitaciones epistémicas del observador, ¿ya? O sea, si algo no está definido en la observación, si algún estado del sistema aparece indefinido y yo le asigno una probabilidad, ¿cierto? Desde este punto de vista, eso tiene que ver con una limitación mía como observador y no con una propiedad ontológica del sistema, ¿ya? Esa es la idea básica. Aceptar los puntos 2 y 3, aceptar los puntos de teleología y normativos, ¿cierto? En términos prácticos es rechazar cualquier forma de antropomorfismo en la observación científica de los sistemas naturales. Eso en el fondo, ¿ya? Yo voy a asumir aquí que yo no necesito justificar 2 y 3 con ustedes, que estamos de acuerdo en que una observación naturalista no le atribuye rasgos psicológicos antropomórficos a los sistemas naturales. Por ejemplo, que yo no digo que el Sol tiene esa masa porque él quiere retener los planetas alrededor de él, ¿cierto? Y que eso él lo encuentra bueno o eso es beneficioso. O sea, no establecemos descripciones normativas. Tampoco digo que la Tierra tiene el objetivo, tiene el propósito, la meta de girar y rotar para hacer esto o lo otro, ¿cierto? Ni que los ríos corren según su propia idea, según sus intereses, en fin. Creo que eso estamos más o menos de acuerdo. Es una descripción que para ciertos contextos podría ser pertinente, ¿cierto? Pero que aquí en un naturalismo estricto yo lo voy a tomar como que no es pertinente, no lo usamos, ¿cierto? Ahora, uno, en cambio,
la idea número uno, ¿cierto? El determinismo, eso sí necesita discusión, porque sí es un punto que está inestable, ¿cierto? En el marco naturalista. Porque la postura naturalista puede venir al menos en estas dos versiones. Yo puedo ser un naturalista determinista o podría ser un naturalista indeterminista. ¿Cierto? El naturalismo determinista es el naturalismo clásico, por ejemplo, la física moderna, ¿cierto? Que aparece con Galileo, Newton y con los filósofos, con Hobbes, con Descartes. ¿Cierto? Ahí hay determinismo. Pero todos saben, ¿cierto? Dicen, bueno, pero ya eso habrá sido en ese tiempo, pero del siglo pasado ya empezó, ¿cierto?, un cuestionamiento fuerte de la física cuántica, ¿cierto?, que esto ya no corría más, ¿cierto? Y después un poquito más adelante viene la termodinámica y los sistemas disipativos, ¿cierto? Y desde esa perspectiva también se cuestiona el determinismo, ¿cierto? Entonces, ahí, en esa postura naturalista, están estas dos posiciones, ¿cierto? Hay que reconocerlas. Lo que yo digo, ¿cierto?, lo que yo propongo es que el estado actual de ese debate, de esa discusión o de esa inestabilidad, ¿cierto?, el estado actual es tal que vale más, en nombre de una actitud prudente, ¿cierto?, para el estudio de los seres vivos, asumir el naturalismo clásico, ¿cierto? Asumir el naturalismo clásico, que todavía no están las condiciones de elaboración, de justificación, de argumentación completa, completamente consistente, una consistencia interna, para asumir el determinismo. ¿Y esto por qué? Porque en física cuántica, ¿cierto?, si uno apela así, de buenas a primeras, y dice, bueno, pero determinismo yo no lo puedo ya sostener porque está la física cuántica. Pero usted se mete a la pieza de la física cuántica y lo que va a encontrar es una discusión, ¿cierto?, y una pelea de gatos tremenda. Porque ahí hace más de 80 años que no se puede acordar ni unificar una visión unitaria acerca de lo que es la realidad física de acuerdo a los formalismos cuánticos, ¿ya? Lo que la física cuántica tiene como consenso y nadie cuestiona es el formalismo matemático. Una maquinita predictiva, ¿cierto?, que funciona con números y que a uno le permite predecir cómo se van a comportar los aparatos de medida en interacción con ciertos procesos y fenómenos subatómicos. Eso es. Pero después de eso, el significado metafísico, ¿cierto?, ¿qué pintura de realidad nos da ese formalismo matemático? ¿Cierto? En eso no hay ningún consenso, está muy lejos de haber un consenso. Usted abre un texto de física cuántica y se van a encontrar fácil más de 10 interpretaciones acerca de lo que eso quiere decir con respecto a la realidad. Más de 10. Y muchas de ellas contrapuestas, son incompatibles. Y van a encontrar de todo. Semideterministas, deterministas, completamente indeterministas. Lo que pasó fue que por mucho tiempo, y esto lo reconocen los mismos físicos, ¿cierto?, por mucho tiempo, la mecánica cuántica se estableció, algunos hablan de dogma, yo no sé si la palabra es tan fuerte, pero sí se estableció una cultura, ¿cierto?, de que las preguntas que tenían que ver con determinismo e indeterminismo eran preguntas obsoletas, o eran preguntas que no tenían lugar en la mecánica cuántica, que plantear ese tema era como volver un poco al pasado, porque una interpretación en particular, no la única, pero una que era muy fuerte, la interpretación de Copenhague, establecía precisamente que lo que teníamos era simplemente el conocimiento de la interacción con los sistemas físicos y nada más que eso, y eso era probabilista, ¿cierto?, y punto. Y ese tema por mucho tiempo quedó así cerrado en la puerta, pero hace 20, 30 años ya no es el caso. Hace 20, 30 años, filósofos de física cuántica, físicos cuánticos, están desenterrando esos mismos debates, esas mismas preguntas, y hoy día es un tema de discusión presente, ¿cierto? ¿Cuál es la interpretación que nos da la física cuántica de la realidad? O si ustedes no quieren de la realidad, lo podemos leer en términos no realistas, pero ¿qué ontología, qué metafísica es la que extraemos de estos formalismos matemáticos? Que funcionan muy bien, que nadie los cuestiona. La física cuántica es probablemente la teoría científica más exitosa que hemos tenido, ¿cierto? Pero el significado metafísico es otra cosa distinta. Y lo que yo digo es que, siendo así, no es prudente hoy día, ¿cierto?, embarcarse inmediatamente con una metafísica indeterminista y una ontología indeterminista. ¿Ya? En termodinámica pasa lo mismo. En termodinámica hay una discusión interna, ¿cierto?, y un debate interno
acerca de si las interpretaciones metafísicas que se han dado de ciertas teorías termodinámicas son o no sostenibles, están con un buen grado de coherencia interna o no. Y dado que el estado actual es así de inestable y así de abierta la discusión, ¿cierto? Lo que yo digo, yo propongo, es que vale más, ¿cierto?, por ahora, quedarse asentados en el determinismo como forma de naturalismo. O sea, quedarnos en el piso del naturalismo moderno y clásico, hasta no tener nuevo aviso de una consistencia interna, de una metafísica indeterminista que nos diga, mire, en la pintura es así. La están buscando, pero todavía no hay nada. Ok. Ahora, si aceptamos uno, supongamos que estamos de acuerdo en eso. Entonces ya, vamos con esta actitud, ¿cierto? Si aceptamos uno, un número importante de precondiciones ontológicas para la concepción cognitiva de los seres vivos se viene abajo. Eso es lo que yo saco como conclusión. ¿Ya? O sea, si los sistemas vivos son sistemas naturales y si los sistemas naturales son sistemas determinísticos, entonces hay una serie de propiedades de ese sistema, ¿no?, que en el fondo me van a dejar con las manos vacías cuando yo quiera hablar de inteligencia. ¿Ya? Pongo un ejemplo. Asumir que los sistemas vivos son sistemas deterministas es asumir que ellos están, aquí vamos a seguir a don Humberto, ¿cierto?, Maturana, asumir que ellos están en deriva natural siempre. Ellos están siempre en deriva estructural. Y la deriva estructural, ¿cierto?, es una metáfora literal aquí. La deriva es que los seres vivos son como un bote, un barco que va a la deriva, ¿cierto? No tiene control, no tiene ninguna regulación, no está monitoreando nada porque no va a ningún lugar, porque no tiene ruta, porque no tiene metas, objetivos, propósitos, porque es un sistema determinista, ¿cierto? Del mismo modo en que el río corre, uno lo ve correr, ¿cierto? Y uno podría decir, mira, el río va buscando cómo llegar. Pero es una metáfora, el río no va buscando nada, no tiene ningún propósito, no tiene control, no tiene regulación, ¿cierto? Es un sistema determinista que se mueve, como se mueve, ¿cierto? Y los planetas y los sistemas físicos en general están en el mismo negocio, y los seres vivos están en el mismo negocio, están en una deriva, ¿cierto?, constante. Eso es ser un sistema determinista, ¿cierto? ¿Por qué? Yo soy un sistema determinista, la biología, ¿cierto?, un ser vivo. A cada instante, mi estado estructural y el estado estructural con aquello con que estoy interactuando, el medio, por ejemplo, determinan, ¿cierto?, completamente el estado siguiente en mí y en el entorno también. En ningún momento hay posibilidades de estados. No hay que elegir, ¿cierto? No hay elección posible. No es que se me abre un abanico y después yo elijo. A cada momento está determinado. Cada instante presente en estos sistemas, ¿cierto?, tal que no hay elección posible. Si no hay elección posible, si en un sistema nunca pudo hacer otra cosa que eso que hizo, ¿puedo decirle yo que ha actuado inteligentemente? ¿Qué regulación, qué control tiene sobre su propio comportamiento si en ningún momento puede hacer nada sino lo que su propia estructura en ese presente le dicta? Entonces, un ser vivo hace lo que hace y actúa como actúa a cada momento porque su estructura físico-química de ese momento, en interacción con cierta estructura físico-química en el entorno, no permiten otra acción, no permiten otro estado. ¿No? Pero cuando nosotros pensamos en los seres vivos como sistemas cognitivos, ¿cierto?, nosotros lo estamos pensando como agentes. Un agente es alguien que elige, ¿cierto? Entonces, yo tomo una opción por un comportamiento, evalúo cosas. Ahora, ¿por qué elijo? Bueno, elijo porque tengo una meta, ¿cierto? Entonces el ser vivo escoge hacer esto porque eso va a hacer, porque eso mantiene su viabilidad, porque eso mejora sus posibilidades de sobrevivencia, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Pero todos estos conceptos se alimentan unos a otros. Hay una meta de por medio, en función de esa meta yo elijo en posibilidades, no estoy atado, no estoy determinado, ¿cierto? Y según como yo elijo, alguien me puede evaluar como inteligente o no. Entonces el ser vivo nosotros lo vemos resolviendo problemas, ¿cierto? Ahí está el ser vivo, mira, ahí está el problema de comer, el problema de reproducirse, el problema de esto. ¿Lo resuelve bien o no? Si lo resuelve bien, de acuerdo a nuestros criterios, nosotros somos un sistema inteligente, hay cognición. Si no, no, ¿cierto? Así. Pero los sistemas deterministas no enfrentan problemas,
la naturaleza no tiene problemas. Es una forma, es una construcción del observador, ¿cierto? Como que yo dijera, a ver el Sol cómo resuelve el problema de la radiación. Su función es emitir luz. ¿Cómo lo resuelve? Muy inteligente, con fusión termonuclear. Y así lo logra, y de una manera muy eficiente. No está resolviendo ningún problema, ¿cierto? Ni bien ni mal, porque no hay problema. Sistema determinista. Si nosotros vemos los seres vivos de esa forma, tampoco tenemos fundamento para hablar en esos términos, ¿cierto? Fundamento ahí en el sistema. En otros lados tal vez, ¿cierto? Pero ahí en el sistema no. O sea, ontológicamente no hay piso para eso. El segundo punto, yo le decía, clausura sensoriomotora. Y esto es lo que yo ponía en el subtítulo de la presentación, ¿cierto? Una lección que podemos sacar de la cibernética de segundo orden, ¿cierto? Es que los sistemas sensoriomotores en los seres vivos son sistemas funcionalmente cerrados, ¿cierto? Son circuitos cerrados. Circuitos cerrados en el sentido que todo aquello que pasa al nivel de la superficie sensora está condicionado por aquello que pasa en la superficie motora, y aquello que pasa en la superficie motora está condicionado por aquello que pasa en la superficie sensora, ¿cierto? Funcionalmente nosotros tenemos un circuito cerrado, ¿sí? Después en las preguntas podemos ilustrar esto, si es que no suena muy abstracto, pero es, ¿cierto?, básicamente la idea de que si yo muevo aquí, ¿cierto?, lo que impacta a mis ojos cambia, si yo muevo para allá cambia, entonces la percepción esta tiene que ver con lo que yo hago aquí, y a la vez, como yo me muevo, es una función de lo que estoy percibiendo, ¿cierto? Esa es más o menos la idea. Ahora, sí, el sistema sensorio-motor es un sistema cerrado, ¿cierto? Cerrado. Voy a hacer un esquema aquí del sistema nervioso, un esquema funcional, no un esquema anatómico. Ya, eso es, ¿cierto? Es una representación funcional del sistema nervioso. El sistema nervioso como organización funcional es idéntico a un termostato. Funcionalmente describen un círculo cerrado, ¿ya? Materialmente y todo lo que ustedes quieran, no, pero funcionalmente es lo mismo, ¿ya? Por esto que le estaba diciendo. Ahora, si este sistema es cerrado, así, ¿sí? El sistema es cerrado, entonces cualquier nodo funcional, aquí, estos espacios, estas brechas funcionales, tienen el mismo valor funcional para el sistema, ¿ya? Este es un círculo y los círculos no tienen ni inicio ni final. No es que el sistema empiece aquí, por ejemplo, y termine aquí, o empiece aquí y termine acá. ¿Se entiende? Si es un circuito cerrado, si es un círculo, no tiene principios, a menos que un observador, ¿no?, le quiera asignar, por las razones que fuere, un principio y un final, ¿cierto? Entonces el observador puede tomar una brecha y decir, aquí empieza a funcionar el sistema, con la radiación electromagnética, ¿cierto?, la visión, y termina aquí cuando hay una acción motora. ¿Ya? No. O sea, eso puede ser para ciertos fines descriptivos, pero en el sistema no hay fundamento para hacer esa distinción. Está cerrado. No hay direccionalidad. Segundo, si el sistema es así de cerrado, si todos los nodos funcionales son equivalentes, entonces eso que nosotros vemos como entorno o ambiente del sistema no es tal para el sistema. Nosotros lo abrimos aquí un poquito, ¿cierto?, y vemos aquí un ojo, ¿cierto?, y aquí, por ejemplo, una mano, ¿cierto?, y lo abrimos más después, ¿cierto?, y tenemos lo que es el sistema nervioso, con la sinapsis y toda la cosa. Entonces, nosotros aquí vemos lo que llamamos entorno o ambiente del sistema. Pero este entorno o ambiente del sistema, en términos funcionales, para el sistema es indistinguible de cualquier sinapsis interna. Las sinapsis internas del sistema nervioso son brechas funcionales, ¿cierto?, y en tanto brechas funcionales son, para el sistema nervioso, indistinguibles de esta brecha. Si nosotros estuviéramos parados aquí, pongámonos, hacemos así chiquitolina, así nos ponemos aquí, muy chiquitito, y nuestro campo de observación fuera una sinapsis dentro del sistema nervioso, nosotros trataríamos un extremo como una superficie motora y trataríamos el otro extremo como una superficie sensora. Y evaluaríamos la correspondencia de esto como, ¿cierto?, algo que el sistema está haciendo en relación
a ese entorno, ¿se entiende? Pero resulta que nosotros estamos parados aquí. Estamos parados como observadores justo en esta brecha funcional, que nosotros llamamos sensorio-motora. Como estamos parados ahí, obviamente lo que vemos es correlación, una correlación entre lo que pasa aquí y lo que pasa acá, que es la misma que nosotros veríamos en cualquier sinapsis. Correlación de actividades. Esto es un circuito. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que el hecho de que nosotros atribuyamos una direccionalidad a la sensorialidad y a la motricidad en los seres vivos es una ascripción arbitraria de nosotros. Entonces que nosotros tendemos a ver al ser vivo como un radar que está pendiente del medio, ¿cierto? Entonces él está atento a recibir cosas, ¿cierto? A captar y a actuar sobre el medio. O sea, el sistema sensorio-motor, sea sistema nervioso o a nivel molecular, ¿cierto? Estaría como abierto, ¿sí? Atento al sistema y operando sobre el entorno, atento al entorno y operando sobre el entorno. Porque esa sería la direccionalidad, esa sería la orientación que tiene, siempre hacia allá, ¿cierto? Lo que yo digo es que ese es un efecto de la postura observacional que nosotros tenemos con respecto al sistema. Pero no es una propiedad que esté en la ontología del sistema. No es intrínseca, es adscrita. Y es completamente relativa al observador, ¿cierto? Es como cuando ustedes dicen, este cuerpo se está acercando, se está alejando, ¿cierto? Lo muevo así. ¿Se mueve? Claro, se mueve. Pero se está acercando, se está alejando. Usted me va a decir, ¿pero con respecto a qué? Pues tiene un punto de referencia. Si el hecho de que se acerque o se aleje no es una propiedad del cuerpo moviéndose, tiene que ver primero con un punto de referencia. Con respecto a eso. Con respecto a ese se está alejando. Pero que se acerque o se aleje es completamente relativo a la postura del observador. Que tenga una direccional del sistema nervioso, creo yo, es una ascripción relativa al observador. Tiene que ver con nuestra posición con el observador. Y voy a terminar la idea para... entonces, lo que yo digo es que el sistema, no lo digo yo, estoy recapitulando, como decía, lecciones de cibernética de segundo orden. El observador, en sus descripciones, abre arbitrariamente el sistema. Abre, quiere decir que él va a tratar una superficie como orientada hacia afuera y otra como actuando sobre el medio, ¿cierto? Lo abre, en términos funcionales, y lo direcciona, ¿cierto? Con ciertos fines descriptivos o explicativos. ¿Ya? Que nosotros podemos evaluar como válidos o no, decimos sí, vale la pena hacerlo o no. Gracias. Pero que no tienen raíz, no tienen ahí asidero en la ontología del sistema, ¿ya? Eso es lo que el otro punto yo quiero poner sobre la mesa para que lo discutamos. Ya, ahora no me corre la siguiente, pero no importa. Las siguientes eran las conclusiones, no, nada más que eso. Sí, recapitulemos un poco, ¿cierto? He dicho que desde un naturalismo clásico nosotros tenemos que ver a los seres vivos, sería mejor verlos, ¿cierto? Sería más prudente y conservador verlos como sistemas deterministas, ¿ok? Están siempre en deriva estructural, ¿cierto? No hay piloto, no hay comando, no hay monitoreo, no hay metas, no hay propósito, no hay regulación, no hay control, ¿ya? Es una descripción súper austera, ¿cierto? Súper seca, pero es lo que se sigue de ese puesto. Ya, ahí está, ¿cierto? Y el otro es la clausura que decíamos aquí. No habría direccionalidad ni distinción posible para el sistema entre lo que es mío y lo que está fuera. Ese es indistinguible para el sistema. Entonces, un ser vivo que enfrenta y resuelve problemas, ¿cierto? Seleccionando y o controlando su conducta de acuerdo a ciertas metas o propósitos biológicos, o que sigue normas internas, ¿cierto? Que habría una cierta autonomía en el ser vivo, una normativa interna que él sigue, ¿cierto? Y que lo guía en su actuar, qué sé yo. Y que algunos dicen también que establecería relaciones evaluativas con su entorno. Entonces el ser vivo se acerca a ciertas cosas, rechaza ciertas cosas, ¿cierto? Y él va buscando lo que le sirve, en fin, va evitando lo que lo daña,
y habría esta como relación evaluativa, ¿cierto? Normativa con el entorno. ¿Ya? Eso sería, todos esos elementos que están juntos. Un ser vivo como ese, y un ser vivo que se orienta sensorial y comportalmente hacia dicho entorno. Esos dos elementos, un agente cognitivo, yo propongo, ¿cierto?, existe más bien en el espacio descriptivo del observador. No existe como tal. No tiene una ontología, no tiene fundamento en la ontología del ser vivo, ¿cierto? Es una construcción descriptiva del observador. Y ya en otra discusión nosotros podríamos decir si está bien o no, pero ese sería el punto, ¿cierto? Entonces, para los enfoques en ciencias cognitivas que toman a los seres vivos como ejemplos paradigmáticos de cognición o comportamiento inteligente, ¿ya? O que muchos de ellos hacen la ecuación, ¿cierto? Vivir, conocer, así. Yo creo que eso puede ser una buena convención, puede ser una buena ascripción, que nosotros podemos ponernos de acuerdo, tal vez la podemos discutir, pero no tiene arraigo en la ontología de los seres vivos. Eso es lo que yo propondría. Gracias. ¿Aló? Tenemos que hacer las preguntas por micrófono para que quede bien grabado en el audio. Entonces me voy a ir moviendo para allá y para acá. ¿Quién levantó primero? No me quedó claro tu ejemplo de la sinapsis, si lo podría explicitar un poco más. Es la idea de que las conexiones de un sistema sensoriomotor, ¿cierto? Las conexiones, si el sistema es cerrado, ¿cierto? Las conexiones son funcionalmente equivalentes para el sistema. Funcionalmente equivalente significa que cualquiera sea la composición material que está en esa brecha funcional, ¿cierto? El sistema la lee siempre como un elemento de su propio circuito. Entonces, desde ese punto de vista, no importa que tú en una sinapsis tengas neurotransmisores, iones, tengan ese tipo de composición, este sea el entorno de la sinapsis, a que otra sinapsis, otra brecha funcional sea lo que nosotros tenemos aquí, el mundo. Usted me dice, pero aquí están las sillas, en la sinapsis no hay sillas. Perfecto, ¿cierto? Pero desde el punto de vista funcional, como el sistema es cerrado, eso es indiferente. Y desde ese punto de vista el sistema no tiene elementos, así, ¿cierto? No tiene elementos para hacer la distinción de dónde empiezo yo, dónde termino yo, qué es mío, qué no es mío. Todo lo que nosotros llamamos el mundo o el medio ambiente es un paso funcional más dentro del sistema sensoriomotor, indistinguible de los otros. Para nosotros, obviamente, es algo muy diferente, ¿cierto? Pero para el sistema, si es cerrado, es indistinguible. No tiene cómo enterarse de eso que es mundo. Si nosotros le preguntáramos al sistema nervioso dónde está el mundo, todo es interno a él. El mundo es como una sinapsis para él. Esa es más o menos la idea. ¿Sí? Sí, Pablo. Ahora tenemos... Si es que no existe, digamos, ontológicamente una direccionalidad en los seres vivos, ¿cuál sería el motor que explica la evolución de los seres vivos que evidenciamos hasta hoy en día? Sí. ¿Y motor qué sería, para entender el motor qué sería? O sea, el hecho de que pasemos de seres más simples a seres más complejos. ¿Ya qué explicaría esa...? Claro, como que, digamos, si no hay ninguna decisión, si no hay ninguna, digamos, consecuencia en términos de éxito o fracaso, por ejemplo, ¿cómo es que se va explicando que de ser simples átomos en un nivel máximo de desorden se vaya produciendo una organización progresiva? Ya. Ahí yo te contestaría con lo que yo creo que es, lo que me parece a mí hoy, una tesis razonable para contestar eso.
que es la tesis de la adaptación disipativa, ¿cierto? Ese es un concepto que tiene que ver con que los sistemas, vivos o no, ¿cierto? Cualquier composición, los sistemas se organizan, ¿cierto? De tal forma que su estructura físico-química resuena mejor, es una palabra un poco evaluativa, pero vamos a decirlo así, resuena mejor con una fuerza o con un campo energético externo, cuando está en interacción con eso, ¿ya? Es decir, tú pones un grupo de átomos, ¿cierto? Tú los sometes a una fuente de radiación, por ejemplo, tomemos el sol, eso, y esa fuente, ese grupo de átomos tendería a organizarse de forma de absorber la mayor cantidad de energía y disipar la mayor cantidad de energía, ¿cierto? Y esto tendría que ver con que los seres vivos, o cualquier sistema, ¿cierto?, siempre se organiza de tal forma de ajustarse a la segunda ley termodinámica, ¿cierto? La disipación, la producción de entropía tiene que ir siempre creciendo, ¿cierto? Esa podría ser, creo, ¿cierto?, podría ser una hipótesis para explicar por qué es que nosotros vemos este tipo de evolución, ¿cierto?, de sistemas hoy y no otro, ¿cierto? ¿Por qué este y no otro? Podría haber sido otro. Pero de todas formas, dentro de un esquema determinista, ¿cierto?, y esto es independiente de esta hipótesis, en un esquema determinista, simplemente porque no hay otra opción, porque no hay en ningún momento posibilidades de que salga otro resultado, ¿cierto? Dadas las condiciones iniciales en sistema y entorno, después lo que viene es una deriva, simplemente una deriva natural. Casi, fíjate lo que te estoy contestando, casi que con esa respuesta estoy diciendo que la pregunta en sí misma, ¿cierto?, parece estar de inmediato colocada en otra perspectiva, ¿cierto? Casi que la pregunta, si asumimos el determinismo de manera completa, ¿cierto?, así como yo lo estoy pidiendo aquí, casi que la pregunta resbala un poco, ¿cierto? No, es un poco. Solo como me quedo haciendo ruido esta idea de la primera explicación, Sí. Porque los sistemas vivos en general, si tomamos por ejemplo el planeta Tierra, vemos que se aleja de un estado de máxima entropía, que, Claro. que entendí que sería como el principio. Entonces, Claro. justamente esa anomalía de la vida, Claro. como que escaparía a esta explicación. Claro, ahora, desde lo que yo te decía, eso no sería más el caso, ¿cierto? Que se ha visto que lo vivo, por ejemplo, muestra tal grado de organización, o muestra una tendencia desde lo indiferenciado a la diferenciación, que pareciera ir a contrapelo, parecía ser un río que va como para arriba, ¿cierto? Como que nada que ver con lo que nos diría la termodinámica. Pero de esta hipótesis de la adaptación material disipativa, ¿cierto?, o guiada, o podría ser la traducción guiada o conducida según disipación, ¿cierto?, sería todo lo contrario. O sea, se mostraría que la organización se organiza así, o tú encuentras las cosas organizadas así, porque en esa organización se optimiza, es decirlo, la absorción de energía y la disipación de energía, la producción de entropía, versus una forma menos organizada, con una forma completamente, en una forma que tiene completo equilibrio termodinámico. Tú no tienes ningún potencial, ningún gradiente, ninguna diferencia, nada, ningún desbalance. Y tú no puedes sacar disipación de ahí. No puedes producir más entropía que eso. Te da cero. Pero, en cambio, un sistema organizado sí te puede dar, ¿cierto? Esta hipótesis dice que las plantas y los seres vivos, ¿cierto?, son sistemas muy eficientes para generar entropía, a expensas de esta organización interna, ¿cierto? Pero en el neto cumplirían esa función. Aló, ¿se escucha? Ya. Bueno, mi pregunta va un poco más orientada a la pregunta en el fondo de esta, como somos los seres cognitivos, si somos sistemas cognitivos. Me parece que creo poder como entender a qué te refieres con que se hace indistinguible como
para los seres vivos como lo que está dentro y afuera. Sin embargo, hay un ejercicio que los seres cognitivos logramos hacer, que es poder distinguir en cierto sentido o en un momento quizás a posterior de la experiencia que hay efectivamente una adentro y que haya efectivamente una afuera. Como, no sé si tan así como con esas palabras, pero no sé si me entienden lo que digo. O sea, en el fondo que hay una experiencia como de unidad. ¿Sí? Sí. Y, Pues, sí. y mi pregunta en el fondo va como en que entiendo que eso también lo puede dar el observador de un ser vivo, pero ese ser que observa también es un ser vivo. Entonces también hay un ejercicio, ¿cierto? Como de poder, de una reflexión. ¿Sí? Entonces no entiendo cómo puede entrar esa parte de que efectivamente también compone parte de la vida como dentro de esta teoría o y que este ejercicio que planteas en este momento. Ya. Sí, creo que sí, yo he tratado de ser bien acotado en la presentación y siempre referirme al ser vivo, ¿cierto? O sea, a un sistema biológico. Yo siempre estoy hablando solamente de una bacteria, un perro, un gato, un sistema nervioso, ¿cierto? Eso. No me he referido, ¿cierto?, a un observador, no me he referido a una identidad capaz de hacer distinciones, ¿cierto? Nosotros, lo que nosotros llamamos cognición humana, tiene que ver con eso. Nosotros decimos, te diste cuenta, date cuenta, o en fin, mirar y hacer distinciones y hacer aparecer los objetos en el fondo, ¿cierto? Y nosotros como sujetos, correlativamente. Lo que esto dice que eso pasa en el espacio de nosotros como observadores, no pasa en el espacio de nosotros como seres vivos. ¿Sí? O sea, nuestro sistema nervioso no hace esas distinciones, las hacemos nosotros. Entonces, ya, pero usted... Ya, claro, entonces decir, pero ¿cómo si usted es su sistema nervioso también? Entonces digo, no, usted no es su sistema nervioso. No, pero el sistema nervioso es lo que a usted le permite hacer esas cosas, porque usted le sacan el sistema nervioso y usted no hace nada. Claro, el sistema nervioso es una precondición, para generar todo el repertorio conductual que nosotros generalmente estimamos como inteligente. ¿Cierto? Sin sistema nervioso no aparece ese repertorio conductual. Pero eso no quiere decir que lo que nosotros llamamos conducta inteligente tenga lugar en el sistema nervioso. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, lo que yo digo es que lo que tú dices, ¿cierto?, de cognición esta humana, capacidad de hacer reflexión, ahí está el mundo, aquí estamos nosotros, eso está muy bien, pero eso acontece en un dominio y un espacio que es distinto al espacio del ser vivo, al dominio biológico, ¿cierto? Es como la... Ya. Sí. Tal vez. como que hay un dualismo, hay dos esferas. Sí. La mente, tendríamos que hacer un ejercicio de tratar de ponernos de acuerdo en una definición de mente. ¿Qué estamos entendiendo por mente? No sé. Acá hay pregunta en orden, voy a ir. Bien, me quedé con hartas dudas y preguntas, pero voy a intentar sintetizar lo más posible. Lo primero es una observación para que se entienda, voy a intentar plantear las dos con la misma forma. Dos preguntas. Lo primero, la observación. Cuando una teoría tiene cierto éxito predictivo, más que otras teorías, hay dos posibilidades, que sea como por mero chance, así como que suertudos que somos nosotros, que nuestra teoría funciona, o la otra posibilidad, que de hecho parece ser la mejor explicación, es que en realidad nuestra teoría sea verdadera o cuasi verdadera o más verdadera que las demás, ¿cierto? Entonces, ¿quién quiere decir que la teoría funciona en términos del éxito predictivo y práctico, qué sé yo, pero es falsa, tiene la carga de la prueba de explicar por qué la teoría funciona pese a ser falsa? ¿Sí? Primer punto. Entonces, a partir de eso se pueden entender las dos preguntas. Y una de ellas tiene que ver con que parece haber una ventaja en tratar a ciertos sistemas vivos, no estoy seguro si todos, pero al menos ciertos sistemas vivos, como si fuesen inteligentes, como si tuviesen metas, como si tuviesen planes, como si tuviesen que resolver cierto tipo de problemas, ¿sí? Y es una ventaja que no se da cuando lidiamos con rocas, bolas de billar, volcanes. No tiene mucha ventaja tratar a los volcanes como seres inteligentes. Pero parece que con mi perro, con mi gato, sí, eso a veces me ayuda más de lo que me ayuda con... Entonces tendrías que explicar cómo es que si no son inteligentes, si no tienen propósitos o qué sé yo, la teoría
funcione, más que las teorías alternativas. Claro. Primera pregunta. Y la Ya. segunda es la misma pregunta, pero con la idea de que parece que en términos predictivos, estratégicos, prácticos, técnicos, nos va mucho mejor distinguiendo, individuando los sistemas vivos como distintos del entorno. En el fondo parece ser mucho más práctico cuando quiero examinar a ese ser vivo, decir sí, de piel para adentro pertenece al sistema, hay una relación de constitución, pero esto no pertenece al sistema, ¿sí? Entonces, de nuevo, si es que en realidad no hay diferenciación, ¿por qué funciona la estrategia en vez de la alternativa? Sí, ya. Sí, ahí yo creo que esa pregunta, ¿cierto?, nos lleva a otra pregunta, que sería cuáles son los propósitos de la construcción teórica o los propósitos descriptivos explicativos. Por eso que yo decía en la presentación, una construcción del observador según ciertos propósitos descriptivos y explicativos. Y yo creo que ahí podría estar el punto. O sea que nosotros, cuando queremos ver a los sistemas vivos como inteligentes, lo que queremos explicar es una función normativa en el fondo. Yo en el primer punto ponía, o sea, la letra B que no tratamos aquí era que la categorización de algo como inteligente o cognitivo es fundamentalmente normativa. ¿Ya? Es como, yo no voy a encontrar, esta es mi postura, ¿cierto? Yo no voy a encontrar nada en el ser vivo, en su estructura físico-química, que me diga que es inteligente si lo comparo con otra cosa, ¿cierto? Si lo aíslo completamente, si no lo veo actuar, solamente me centro en él internamente, ¿cierto? Yo diría, aquí está el componente inteligente, aquí está esto. Del mismo modo en que yo no puedo distinguir en la estructura físico-química de algo, por ejemplo, si es bueno o malo, si está casado o está soltero, si es ciudadano, ilegal o legal, ¿cierto? Este tipo de distinciones convencionales o estipulativas, ¿cierto?, no tienen lugar en ese nivel, están en otro nivel, ¿cierto? Son categorías convencionales. Como que la categoría de los presidentes son porque nosotros lo estipulamos así, pero no hay nada en su estructura físico-química que a mí me puedan decir si es presidente o no, ¿cierto?, o si algo es legal o no. Entonces, lo que yo trato de decir un poco es que la ciencia cognitiva, o esta empresa, ¿cierto?, que tiene que ver con que explicarme algo como inteligente, algo como cognitivo, en fin, toda esa cosa, tiene un fundamento epistémico que está en el campo, por ejemplo, de la medicina o algo así, más que en el de la biología. O sea que, ¿cierto?, porque el médico, por ejemplo, un médico está haciendo ciencia, ¿cierto? Esto no es degradable en ningún caso, ¿cierto?, pero está haciendo ciencia, se va a hacer un conocimiento, pero su preocupación es normativa, ¿cierto? Le pregunta al médico, ¿cómo está el hígado, por ejemplo? Usted tomó los exámenes, ¿cómo está el hígado de mi papá? Que le hicieron un examen. Está mal, está mala la cosa porque hay una infección, de aquí, allá. No está funcionando bien. Y le pregunto al biólogo, ¿cómo está el hígado? Está perfecto. ¿Cómo perfecto? Está funcionando de acuerdo a cómo tiene que funcionar con una infección de ese tipo, según toda la regularidad legal. Dada la presencia de estas bacterias, estos virus, es lo que tiene que pasar. Si no hay nada irregular. En un caso estoy preguntando una cuestión normativa. Quiero que evaluar algo, en el otro no. Las ciencias cognitivas, yo creo, este tipo de preguntas, si yo quiero explicarme algo inteligente, tiene que ver, creo yo, con un piso que es más normativo, ¿cierto? Porque cuando yo digo que algo es inteligente o no, lo que estoy aplicando es un criterio normativo. Es exitoso en hacer esto, es exitoso en resolver este problema, pero resulta que los problemas son construcciones del observador. Desde una postura naturalista, yo no veo a la naturaleza como resolviendo ningún problema. No hay problemas. El problema es una noción normativa. Y creo que desde ese punto de vista, sí, o sea, toda la conveniencia y todas las bondades epistémicas que uno quiera. Claro, ahí, si esa es la perspectiva, pues bien, hablemos en esos términos, hagamos esas descripciones. Lo que yo estoy tratando de decir es que, aun si es útil, ¿cierto?, los fundamentos no estarían en la constitución ontológica de los sistemas, estarían en los intereses del observador, que son legítimos. Sí, o sea, primer punto, me parece que la diferencia o las analogías que haces, como ser ilegal o no, o ser un presidente o no tiene que ver con propiedades intrínsecas. Eso en realidad apunta a que hay cierto tipo de propiedades, sean convencionales o no, que son relacionales, y hay otras que son intrínsecas. ¿Sí? El atraer con una fuerza gravitatoria a tal cuerpo también es algo que no puedo terminar examinando a uno de los cuerpos solamente, tengo que examinar, sí. Entonces, relacional no es lo mismo que extrínseco, primer punto. Y segundo, en realidad lo que yo te decía es que más allá de ciertos propósitos, cuando yo quiero
explicar el comportamiento o incluso predecir, ¿sí? Para lo que quiera, ¿sí? Puedo tener intereses predictivos por motivos fundamentales diversos, pero el hecho es que cuando quiero predecir cómo se va a comportar este sistema, hay ciertos sistemas para los cuales me resulta mucho más exacto o predictivo tratarlos adscribiéndoles metas, propósitos, razones, creencias, deseos, representaciones, y a otros sistemas no. Entonces la diferencia de éxito que yo tengo cuando intento explicar el comportamiento de mi perro versus esa piedra, ¿a qué se debe? Si no es a que efectivamente en mi perro hay algo así como representaciones y en la piedra no. ¿Se entiende la...? Sí, lo entiendo perfectamente. Yo creo que en el curso del desarrollo de la teorización científica acerca de cualquier sistema, ¿cierto? Vivo o no, nosotros pasamos por trances, ¿cierto? Por movimientos, por estados distintos, y que en ciertos estados nosotros podemos tener un mejor manejo predictivo, explicativo, descriptivo de ciertos sistemas apelando a cierta ontología, ¿cierto? Pasa un tiempo y esa ontología puede quedar atrás, ¿cierto? Y nosotros nos vemos con otro tipo de descripción, tal que esa ontología ya no es necesaria. Pero hay momentos en que esa ontología es todo lo que tenemos a la mano, ¿cierto? Y no tenemos cómo reemplazar ese poder predictivo explicativo basándonos en otra ontología. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo creo que hoy por hoy, ¿cierto? Uno podría decir eso, uno podría decir, mire, pero hoy día el éxito predictivo explicativo lo tenemos asumiendo esta ontología, no la otra. ¿Sí? Ahora, lo que yo puedo concluir de eso, y yo dije, pues, por lo tanto, señor, esta es la verdadera, ¿cierto? O esta es más real, eso yo lo discutiría. Porque nosotros tenemos casos en la historia de la ciencia donde explicaciones basadas en cierta ontología funcionan bastante bien porque no teníamos otra cosa a mano, ¿cierto? Pero después que eso cambia todo el escenario. Esta postura que estoy defendiendo aquí claramente pide un compromiso ontológico al costo y pagar todo el costo que significa las bondades epistémicas de las teorías que nosotros tenemos. Eso es lo que está pidiendo, ¿cierto? Está diciendo, mire, aunque se tengan todos estos beneficios desde el punto de vista epistémico, yo prefiero un compromiso con una ontología de este tipo que la creo más ajustada a lo que es el sistema vivo que la otra, ¿cierto? Aún así me quedé con los bolsillos por ahora sin muchos recursos para explicar y predecir o explicar, ¿cierto? Pero es una postura, ¿sí? Lo mío, más que nada, es conceptual. Primero con el concepto de observador o observar. Sería simple. ¿Qué sería observar? ¿Quién o qué es un observador? ¿Qué sistemas son capaces de observar? ¿Cuál sería la relación entre observación y cognición? ¿Puede un observador, un sistema observador, observar a otro sistema observador? Me causa como problema el concepto de observar y cómo se utiliza. Y lo otro es el concepto de naturalismo clásico. Uno habitualmente cuando le asigna lo clásico a algo es que lo diferencia de otra cosa, más moderna, o neo, o decimos filosofía clásica en oposición a filosofía moderna, etc. Sí. Y me causa ruido también por lo que significaría adquirirlo lo que es filosofía naturalista, ¿cierto? Bacon, Newton, Baxter, Leibniz, etcétera, ¿cierto? Lo que se conoce como filosofía naturalista, que no es física. De hecho, la física se lo asignó en términos de llamarlos físicos cuando no lo eran. Entonces, si vemos eso, que es la segunda parte de la pregunta, la filosofía naturalista sí tiene todo lo contrario a lo que tú dices. Sí hay inteligencia, sí hay razón, sí en Bacon está el diseño de Dios en lo que es el desplegar de la naturaleza, o sea, hay una inteligencia dentro de todo esto. Entonces, vuelvo a repetir, mis dos preguntas: primero, con el concepto de observar en todo lo que te dije, y segundo, ¿por qué naturalismo clásico? Ya. Sí, partamos por la segunda. La segunda es fácil, le podemos cambiar el nombre, ¿cierto? Yo ocupo naturalismo clásico porque tomo el concepto de naturalismo como este compromiso de la mirada apegada a que no vamos a aceptar de esto en nuestras explicaciones y descripciones nada que sea sobrenatural o que parezca sobrenatural. Es simplemente eso. Entonces, no milagros, no magia, no, nada de ese tipo de cosas, apegarse a lo natural, ¿cierto? Y dentro de esa actitud muy básica, simplemente quería distinguir entre lo que podríamos llamar naturalismo moderno, ¿cierto? En el sentido determinista, o si tú quieres apegado a la física más clásica, ¿cierto? Que es determinista, mecanicista, de procesos reversibles y toda la cosa, a una que podríamos llamar postmoderna o algo así, ¿cierto? Más contemporánea, que cuestiona eso, ¿cierto?
que yo digo que no ofrece todavía un cuadro unitario internamente consistente, completo, como para cambiarnos de pieza, ¿cierto? Y por eso hago la distinción. Pero lo que importa es el concepto de determinismo, ¿cierto? Así que sí, no hay problema, lo podríamos cambiar si tú quieres, ¿no? Un clásico u otro nombre. Lo del observador, aquí yo lo estoy tomando un observador básicamente como como cualquier sistema capaz de realizar actos de observación, y actos de observación serían actos de distinción, en donde al menos conceptos, ¿cierto?, o elementos lingüísticos están involucrados. El acto de observación es el acto en donde yo puedo objetivar algo, puedo tomar algo como objeto, que se destaca de un background, de un fluir experiencial. Entonces, por ejemplo, un animal no lingüístico está en un fluir experiencial constante y no destaca nada de ahí como siendo objeto, por esta clausura, ¿cierto? Está, pero no está como objeto. Y el observador sería esta capacidad que nosotros tenemos de puntuar si eso es un objeto distinto de mí, o sea, hacer una distinción, ¿cierto? Eso. No sé si te dejo replicar con ella. Es que yo tengo una, pero te pregunto. Mi acotación es súper corta. Más que nada. También le podemos cambiar el nombre a eso, es lo que importa es la Sí, de distinción. hecho, eso te quería decir. O sea, la palabra gato no tiene pelos. Estamos ¿Perdón? claro, la palabra gato no tiene pelos. Ya. Ya, o sea, estamos claros que dentro del lenguaje, hasta donde sabemos los seres humanos, son los que entendemos el lenguaje como signo y posibilidad de comunicarse con el otro. Entonces, al final, y creo que conecto con la pregunta anterior, la solución problema o la distinción sistema-entorno se le asigna a que el gato sí puede distinguir dentro de lo que conocemos entre lo propio y lo que no es de él. O sea, varias investigaciones lo dicen, ¿cierto? Se distingue como sí y con lo otro. No solamente nosotros lo podemos hacer. Entonces, a lo que me refiero es si nosotros distinguiendo eso podemos ver una lógica, una forma, una manera en que esas distinciones que hace el gato, que son de nosotros por supuesto, pueden crear un tipo de explicación. No obviamente teleológica ni direccional como tú decías, pero sí dentro de la ciencia que tenga ese tipo de explicación, se puede decir de alguna forma. Puedo cambiar el término. Eso. Ya. Era un comentario, ¿cierto? Y me perdí un poquito en el... ¿Era para cerrar el...? ¿O era? Sí. Ah, ya. Ya. Pero también distinguiría de otra forma, según tú. Ya. Sí, de hecho, la distinción más simple y fácil es que distingue entre él y lo que no es de él. Ya, eso es lo que yo pondría en cuestión, que no lo tomaría como algo tan evidente, que si yo atiendo a la organización de su sistema sensorio-motor, sería una cuestión aparente para nosotros que tiene conducta discriminativa, la tiene, pero el punto es que la tendría en cualquier nodo funcional. Y desde ese punto de vista, para el circuito completo no habría ninguna diferencia. Entonces él no tendría cómo hacer la diferencia, por más que nosotros lo veamos, pero sería un efecto de nuestra posición como observador. Ese era el punto que yo ponía en cuestión. Bien, estamos en el tiempo, le damos las gracias nuevamente a Mario.